Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Empezamos entonces con esta parte 4.1 correspondiente a este nuevo capítulo 4, en el que vamos a estudiar el concepto de derivada. El concepto de derivada está estrechamente relacionado al concepto de recta tangente a una curva en un punto. Cuando estudiamos los conceptos básicos de geometría, recordarán ustedes que, dada una circunferencia como la que se muestra en la pantalla, se llama recta tangente a esa circunferencia en un punto, vamos a marcar el punto, a la recta que interseca a esa circunferencia en ese único punto. Es decir, esta que estamos marcando en el gráfico. Esta definición de considerar a la recta tangente como la recta que corta a la circunferencia en un único punto es válida para el caso de la circunferencia, como podemos observar. Sin embargo, no podemos usar esta misma definición para cualquier tipo de curva. Por ejemplo, supongamos que tenemos una curva como la que se muestra en la pantalla y nuestra idea ahora es analizar cuando una recta resulta tangente a esta curva, por ejemplo, en este punto que estamos marcando. Probablemente podamos intuir dónde estará ubicada esta recta tangente, pero noten que si utilizamos la misma definición que usamos para la circunferencia, es decir, una recta que corte a esta curva en un único punto, esta recta, por ejemplo, lo está haciendo y sin embargo, claramente, para nuestra idea de tangencia, esta recta no resulta tangente a la curva en ese punto. Con lo cual, claramente, este criterio no alcanza para cualquier curva. Entonces, vamos a tener que definir recta tangente de otra manera. Y para ello, vamos a necesitar un punto auxiliar, como por ejemplo el que estamos mostrando en la pantalla. Y lo que vamos a hacer es trazar una recta que pase por esos dos puntos, con lo cual, considerando cierta región de la curva, podríamos decir que esta recta se trata de una recta secante, al cortarla en dos puntos. Y ahora vamos a realizar el siguiente trabajo. Vamos a tratar de acercar ese punto auxiliar hacia el punto en el cual queremos calcular una recta tangente. Entonces, por ejemplo, si ahora el punto está en esta posición, noten que la recta secante va a cambiar de posición y es esta nueva que estamos marcando. En un siguiente paso vamos a acercar un poquitito más el punto y ahora trazamos nuevamente la recta secante que corta la curva en esos dos puntos. Vamos a acercarnos un poco más y repetimos el mismo procedimiento, trazamos la recta secante y por último nos acercamos un poquitito más y podemos trazar allí la recta secante. Como podemos observar, a medida que el punto auxiliar se va acercando al punto original, estas rectas secantes van tomando una posición cada vez más parecida a lo que se define como recta tangente. Con esto quiero decir que la recta tangente, en definitiva, es una posición límite de rectas secantes. Entonces vamos a decir que la recta tangente a una curva en un punto es la recta a la que tienden las secantes a medida que acerco otro punto al punto que estamos estudiando. Por ahora vamos a abandonar este concepto, pero luego va a adquirir más sentido de por qué estamos hablando de recta tangente. Esto fue una breve introducción. Y ahora sí, vamos al concepto estrella de este video, que es el concepto de derivada de una función en un punto. Y que dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una función escalar cuyo dominio es un conjunto A y que va hacia los reales. Además, vamos a considerar un punto x sub 0 que sea punto interior del dominio de la función. Recuerden que para esto lo que tiene que suceder es que x sub 0 pertenezca al dominio y además lo que tendría que suceder es que los valores que estén a los costados inmediatos, a ambos costados inmediatos del punto x sub 0, también estén en el dominio de la función. Vamos a considerar además un valor h distinto de 0, de manera que el valor x sub 0 más h
también esté en el dominio de la función. Es decir, lo que quiero decir con esto es que al moverme desde x sub 0 un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, obtenga un punto que también esté en el dominio de la función. La cuestión es que, dadas estas condiciones, si el siguiente límite existe, al mismo se lo llama derivada de la función f en el punto x sub 0 y lo vamos a anotar utilizando la simbología que se muestra en la pantalla. F, una comilla que se lee como prima de x sub 0, es decir, f' de x sub 0. Y ese valor, que es la derivada de la función en el punto x sub 0, es el límite cuando h tiende a 0 del cociente f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido h. Bueno, pero como siempre vamos a tratar de interpretar gráficamente qué significa toda esta simbología que estamos viendo acá para poder comprender un poco mejor el concepto. Imagínense que tengo una función f cuya gráfica es la que estamos mostrando en la pantalla. Vamos a marcar en el dominio el valor x sub 0 sobre el eje x, por supuesto, que corresponde al valor al cual voy a calcular la derivada de la función justamente en ese punto. Calculamos su imagen por la función y obtenemos el valor f de x sub 0. Bien, acá entonces estamos marcando el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Vamos a marcar además en el eje x el valor x sub 0 más h. Recuerden que ese h lo vamos a elegir de manera arbitraria y en este caso yo voy a considerar un valor de h positivo, con lo cual x sub 0 más h va a quedar a la derecha de x sub 0, por ejemplo, en el lugar en el que estamos mostrando. Nuevamente le voy a calcular la imagen y vamos a obtener sobre el eje y el valor f de x sub 0 más h. De nuevo queda definido el punto que tiene como coordenadas x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. Ahora voy a agregar esta línea auxiliar a la gráfica, ya van a entender por qué. Y lo que vamos a hacer ahora es el siguiente razonamiento. En el gráfico vamos a marcar ahora esta longitud y si la observamos bien, el valor de esa medida es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Es decir, es la resta de las dos imágenes que habíamos marcado sobre el eje Y. Y a continuación lo que vamos a tratar de hacer es razonar cuánto mide este otro segmento horizontal que estamos marcando sobre la figura. Si hacemos el mismo razonamiento que hicimos para el segmento vertical, en realidad sería la resta entre x sub 0 más h y x sub 0. Pero recuerden que yo dije que para marcar el segundo valor x sub 0 más h, me tenía que mover desde x sub 0 el valor h, que para este caso era positivo. Con lo cual, por supuesto que ese segmento mide h. Bueno, todo esto que les estoy mostrando es para que veamos todos los elementos que participan en la definición. Fíjense que en definitiva lo que estamos haciendo es calcular el límite cuando h tiende a 0, lo cual significa hacer lo más chico posible ese segmento horizontal que hemos marcado y se lo estamos calculando a la expresión que es la división entre la longitud del segmento vertical y la longitud del segmento horizontal. Es decir, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido h. Que dicho sea de paso, a esta división para las funciones se la conoce como cociente incremental. Existen otras definiciones equivalentes para la derivada, pero para ello tenemos que modificar en el gráfico algunas expresiones. Entonces, nuevamente tenemos el valor x sub 0 con su imagen f de x sub 0 que me definen un punto. Y ahora al segundo punto lo vamos a buscar de manera genérica y le vamos a decir que su abscisa va a ser x. Con lo cual, la imagen va a ser f de x. Bueno, nuevamente ahí tenemos definido el segundo punto. Nuevamente voy a trazar este segmento auxiliar y voy a hacer el mismo razonamiento. Voy a buscar la medida de este segmento vertical, que por supuesto que es f de x menos f de x sub 0.
Y ahora la medida del segmento horizontal que estamos marcando en la pantalla, que es x menos x sub 0. Entonces lo que yo les estoy mostrando es otra forma de escribir a f' de x sub 0, y fíjense que en este caso no interviene la variable h. Y es esta la forma. El límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Si estamos viendo la función a la cual le calculamos el límite, noten que es exactamente el mismo cociente incremental. Pero originalmente decíamos que h tendía a 0, lo cual significaba que el segmento horizontal tendía a tener longitud 0. Bueno, ahora a eso mismo lo vamos a expresar pidiéndole a la x que se acerque al valor x sub 0. Con lo cual quiero decir que decir el límite cuando x tiende a x sub 0 es lo mismo que decir el límite cuando h tiende a 0. Además hay otra forma de definirlo y esta es mucho más sencilla. En el gráfico voy a dejar los mismos puntos marcados y ahora vamos a marcar nuevamente este segmento vertical del cual queremos conocer su longitud, pero lo vamos a mencionar de una manera más sencilla. Como esta longitud representa la variación de imágenes f, directamente lo podemos llamar delta f. Y por otro lado vamos a marcar el segmento horizontal y nuevamente, como la longitud de este segmento horizontal lo que representa en definitiva es la variación de x, vamos a llamarlo delta x. Con lo cual a la derivada también la podemos escribir con esta notación que es más sencilla. El límite de la expresión delta f sobre delta x, que vuelvo a repetir, significa de nuevo el cociente incremental, y vamos a decir que delta x, que recuerden que es la longitud del segmento horizontal, tiende a 0. Bueno, estas tres expresiones, es decir, la original y estas dos alternativas, representan la misma derivada de la función en el punto x sub 0. Así que durante el desarrollo de los capítulos quiero aclarar que las podemos utilizar indistintamente. Existen otras notaciones para la derivada de una función en un punto. Una de ellas es la que ya hemos visto, que es escribir f' de x sub 0. Pero además podemos escribir la derivada como un operador de mayúscula y lo podemos expresar como se muestra en la pantalla. Otra forma de escribirlo, que por el momento no creo que tenga mucho sentido, es como la división de diferenciales y lo vamos a dejar expresado de esa forma, pero de esto vamos a hablar un poco más delante. Bueno, ya que hemos explicado la definición de derivada, lo que voy a hacer ahora es aplicar esta definición y vamos a analizar dos ejemplos. Comenzamos con el primero, en el cual se nos pide calcular cuánto vale la derivada de la función de ley f de x igual a x cuadrado en el valor x sub 0 igual a 1/2. Bueno, acá por un costadito nos vamos a anotar la definición de derivada que estuvimos analizando en la pantalla anterior y que recuerden ustedes que básicamente se trata de un límite. Y por eso la definición del límite es tan importante en el cálculo, porque la derivada justamente, como pueden observar, se trata de un límite. Entonces, en este caso noten que x sub 0 particularmente para mí vale 1/2 por pedido del enunciado del ejemplo. Vamos a calcular entonces f' de 1/2, lo cual significa la derivada de la función en el valor 1/2. Según lo que sabemos de la definición, esto es el límite cuando h tiende a 0 de la función calculada en el valor x sub 0, que acá es 1/2, pero sumándole el incremento h antes de calcularle la función. Es decir, f de 1/2 más h. Le vamos a restar el valor f de x sub 0, que en este caso va a ser f de 1/2. Y a todo eso siempre lo vamos a dividir por h. El denominador nunca es problema porque siempre va a ser h. Ahora bien, la función tiene como ley f de x igual a x cuadrado. Entonces cuando queremos calcular la imagen de 1/2 más h,
para escribir el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es a ese valor elevarlo al cuadrado, porque la ley, repito, es f de x igual a x cuadrado. Así que vamos a tener un medio más h, todo eso al cuadrado. Ahora le vamos a restar f de un medio, que por supuesto va a ser un medio al cuadrado, y luego vamos a escribir h. Ahora notemos que en el primer término del numerador tenemos el cuadrado de un binomio, así que lo vamos a desarrollar, y eso nos queda igual al cuadrado del primero, que es un cuarto, más el doble del primero por el segundo, 2 por un medio por h, más el cuadrado del segundo. Y le restamos el cuadrado de un medio, que es un cuarto. Nuevamente escribimos h. Bien, noten que el numerador se puede simplificar toda esa expresión, por ejemplo, cancelando entre sí el 1/4 con el menos 1/4, y el 2 por un medio también pueden cancelarse. Así que directamente en el numerador nos va a quedar h más h cuadrado y en el denominador h. Ahora noten que este límite está planteado para la variable h tendiendo a 0, con lo cual lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de h por 0 en la expresión que nos quedó y ver si podemos obtener un resultado que nos satisfaga. Pero cuando reemplazamos por 0, fíjense que el numerador va a tender a 0, porque nos queda 0 más 0 al cuadrado. Bien, y el denominador, por supuesto, también tiende a 0. Como tenemos la indeterminación 0 sobre 0, vamos a aplicar algunos de los casos conocidos en límite para salvar esta indeterminación. Y en este caso es bastante sencillo darse cuenta que tenemos que aplicar factor común en el numerador. Entonces, en un siguiente paso nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h por 1 más h dividido h. Eso va a permitir simplificar las h's y de repente tenemos el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h. Y ahora sí, cuando tendemos h a 0, el resultado de este límite es 1. Conclusión, entonces, la derivada de esta función particular en el valor 1 medio vale 1. Vamos a pasar ahora al ejemplo 2, en el cual se nos pregunta si existe la derivada de la función de ley f de x igual al valor absoluto de x en el valor x igual a 0. Recordemos en primer lugar que la función valor absoluto se puede definir por partes y de la siguiente manera. Vale x para los x que sean mayores o iguales que 0 o menos x para los x que sean menores que 0. Como justo vamos a calcular la derivada en 0 y como pueden observar la ley cambia en 0, vamos a tener que separar al límite en dos límites, uno por la izquierda y otro por la derecha. Con lo cual me permito utilizar esta notación f' de 0 por la izquierda, es decir, vamos a calcularle la derivada por la izquierda. Vamos a tener que hacer entonces el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda y nuevamente aplicamos la definición de derivada. F de 0 más h, noten que en este caso le queremos calcular la derivada a 0, ese sería mi punto de estudio, menos f de 0 y todo dividido h. Pero como la función es de ley f de x igual al valor absoluto de x, f de 0 más h es el valor absoluto de 0 más h. Menos f de 0, que es el valor absoluto de 0. Todo eso dividido h. La expresión anterior, en definitiva, se reduce al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de h sobre h. Y acá viene la cuestión. Para aquellos valores que estén a la izquierda del 0, es decir, para los números negativos, el valor absoluto de h toma la forma menos h. Entonces, en un siguiente paso voy a escribir el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos h sobre h. Eso es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 1, cuyo resultado es, por supuesto, menos 1. Ahora, si planteamos la derivada en 0 pero por la derecha, este paso y este paso van a ser casi idénticos con la excepción de que h tiende a 0 por la derecha. Sin embargo, ahora, para los valores que estén a la derecha de 0, el valor absoluto de h coincide con el propio h.
Con lo cual vamos a poder escribir el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h sobre h. Eso es lo mismo que el límite de la función constante 1. Y por supuesto el resultado vale 1. Como los límites laterales existen, pero otorgan valores diferentes, vamos a concluir entonces que para esta función, para la función valor absoluto, no existe la derivada en el número 0. Por último, vamos a pasar a la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Para ello, lo que voy a hacer es escribir en primer lugar la forma de cálculo de la derivada en un punto como un límite, y ahora vamos a representar el mismo esquema que ya habíamos estudiado con todos los elementos de la definición escritos en el gráfico. Vamos a llamar al punto de coordenadas x sub 0 f de x sub 0 P. Y al punto de coordenadas x sub 0 más h f de x sub 0 más h Q. Y vamos a trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Esa recta es una recta secante, así que la vamos a llamar delta secante, porque corta a la gráfica en dos puntos en cierto entorno. Y como pueden observar, esta recta forma con el sentido positivo del eje X un determinado ángulo que es el que estamos marcando en la pantalla y al cual le vamos a llamar alfa. Lo que voy a hacer ahora es calcular la pendiente de la recta secante. Recuerden ustedes que la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que la recta forma con el sentido positivo del eje X. Con lo cual, la pendiente de la recta secante estará dada por la tangente de alfa. Y si observan el triángulo que queda definido en la figura, el cateto opuesto para alfa es el que mide f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, y el cateto adyacente es el que mide h. Con lo cual, la tangente de alfa, que se calcula como la división entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente, va a ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 y todo eso dividido h. Es decir, la tangente de alfa es el cociente incremental. Entonces, a partir de esto, nos vamos a preguntar qué sucede gráficamente cuando h tiende a 0. Bien, lo que va a suceder, por supuesto, es que ese punto Q se va a ir acercando al punto P. Y como habíamos visto al inicio del video, en una posición límite, la recta secante va a tomar la posición de una recta tangente a la curva en el punto P, como estamos mostrando en la figura. Ahora bien, esa recta tangente forma también un ángulo con el sentido positivo del eje X, que en este caso lo vamos a llamar beta. Si queremos calcular la pendiente de la recta tangente, noten que al haber acercado Q a P, ese triángulo se va haciendo cada vez más pequeño. Con lo cual, la tangente del ángulo beta podríamos decir que es el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental que era la pendiente de la recta secante. ¿Y esto último qué es? Bueno, claro, la derivada de f en el punto x sub 0. Conclusión, y muy importante conclusión, la derivada de una función f en un punto x sub 0 es el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x sub 0 f de x sub 0. Es decir, es la tangente del ángulo que esa recta forma con el sentido positivo del eje X. Y quiero ilustrar esto con un pequeño ejemplo y ya termino el video. Vamos a ver este ejemplo 3, en el cual vuelvo al ejemplo 1. Recuerden ustedes que habíamos demostrado que la derivada de la función f de x igual a x cuadrado en el valor 1 medio valía 1. Fíjense una cosa, les estoy mostrando la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado y les marqué el punto 1 medio f de 1 medio. Lo que voy a hacer es trazar la recta tangente a la parábola en ese punto
Y además voy a marcar el ángulo beta que esta recta forma con el sentido positivo del eje X. Supónganse que a ojo, a simple vista, quisiéramos decir más o menos cuánto vale este ángulo beta. Podríamos intuir que pareciera que es un ángulo que mide 45 grados. Pero como eso es una apreciación visual, por supuesto que no es exacta, entonces vamos a usar lo que aprendimos anteriormente. Nosotros sabíamos que la derivada de la función en el valor 1/2 era igual a 1. Esto significa que la tangente de beta vale 1, porque recuerden que la derivada en un punto era la pendiente de la recta tangente. Con lo cual beta es igual al arcotangente de 1, que por supuesto vale 45 grados. Así que exactamente podemos afirmar que el ángulo que forma es de 45 grados. Con esto terminamos esta primera parte de derivada y nos vemos en un próximo video. Chao.